Bueno, señores, continuando con el proyecto de Intel IDEA, hoy vamos a hacer algo bien importante. Nosotros tenemos nuestro aplicativo y nuestro aplicativo tenemos hasta el momento dos CRUD funcionando. Tenemos el CRUD de usuarios, en el cual podemos ingresar, modificar y borrar usuarios. Y fíjense en esto, nosotros le decimos aquí nuevo usuario y creamos el usuario, digamos, el usuario Freddy. Perfil, digámosle cualquier cosa, nombres, pongámosle Freddy, apellidos Mercury, clave 123, confirmación 123, guardar el usuario agregado correctamente. Y mientras estemos en la aplicación, mientras estemos aquí en la aplicación, vamos a ver a nuestro usuario Freddy, no tenemos ningún problema. Pero ¿qué es lo que pasa? Si salimos del aplicativo y volvemos a entrar y volvemos a ejecutarlo, ya el usuario Freddy se nos pierde. ¿Por qué se nos pierde el usuario Freddy? Se nos pierde porque nosotros estamos trabajando con arreglos en memoria y no los estamos manejando ningún tipo de persistencia. Entonces ha llegado el momento de solucionar ese problema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger y tanto usuarios como clientes, vamos a hacer que esta información que haya unos archivos planos, va a haber un archivo plano llamado usuarios.txt, va a haber otro archivo plano llamado clientes.txt, y lo que vamos a hacer con este par de archivos planos es que vamos a que cuando salga de la aplicación, o sea que cuando la aplicación se cierre, vamos a grabar la información que haya en estos archivos planos, vamos a guardar la información que hay en memoria en archivos planos. Ahora, cuando entremos a la aplicación, no vamos a cargar esos datos como los estamos cargando ahora, que tenemos 6 usuarios cargados ahí que los cargamos en memoria, y tenemos 6 clientes que cargamos en memoria y 3 usuarios que cargamos así como en memoria. No, la idea es que no lo hagamos así, sino que carguemos esa información con la información que hay en los archivos planos. Entonces vamos a hacerlo primero para usuarios, y si no funciona para usuarios, pues vamos a hacerlo para clientes. Entonces, aunque lo primero que hacemos es que cargamos los archivos planos y después los grabamos, vamos a hacerlo al contrario porque ahora no tenemos archivo plano, entonces no tenemos forma de cargarlo. Vamos a hacer un procedimiento, vamos a agregarle un método que cuando le digamos salir, él grabe todo lo que tenga pendiente. Entonces vamos a hacer eso. Entonces, voy a decirle aquí, me estoy llenando de ventanas, cerrémoslas todas y vamos a decirle aquí que en el formulario principal, cuando nos salimos del aplicativo, o sea que cuando le decimos menú archivos, cambio clave, todo esto, aquí, salir, termina la aplicación. Antes de terminar la aplicación vamos a hacer lo siguiente, vamos a decirle que al objeto mis datos, del objeto mis datos, vamos a crear un método grabar todo. Entonces aquí en el objeto mis datos, en la clase mis datos, vamos a crear un método que va a ser público, que no va a devolver nada, y este método se va a llamar grabar todo. Ahora, este método grabar todo, ahorita lo implementamos, por el momento pongámoslo a ejecutar. ¿Qué significa? Que aquí le decimos mis datos punto grabar, aquí le dijimos mis datos punto grabar todo. ¿Qué hacemos con este mis datos grabar todo? Vamos a grabar la información en archivo planos. Entonces vamos a separarlo. Cuando le digamos mis datos punto grabar todo, primero llamemos aquí el método llamado grabar usuarios, y ahorita lo hacemos. Entonces vamos a tener aquí nuestro método grabar usuarios. Obviamente saca error porque aún no lo hemos construido, entonces hagamos nuestro método de grabar usuarios. Entonces vamos a decirle aquí public, vamos a decirle public void, y tenemos nuestro método grabar usuarios que nos va a grabar un archivo en información plana. Bueno, como yo no aprendo sintaxis de memoria, voy a ir mirando por aquí que tengo el pastelito y se los voy a ir mostrando. Entonces, para nosotros grabar un archivo plano necesitamos un objeto llamado un file writer. Entonces vamos a decir un file writer y lo vamos a llamar un fw, y va a ser igual, y le decimos igual a new, y aquí le decimos file writer, y los parámetros que tiene el file writer, vamos a decirle que new file writer, y vamos a crearlo igual a null. El file writer es el que nos permite escribir sobre archivos planos, y vamos a tener aquí también otro, se llama el print. Vamos a tener aquí otro llamado print writer, y el print writer vamos a llamar pw, que es igual a null.
El FileWriter y el PrintWriter son los que nos permiten crear el archivo y escribir sobre el archivo plano. Entonces lo primero que vamos a hacer es instanciar ese FileWriter. Entonces le vamos a decir FileWriter va a ser igual a new, y aquí le decimos FileWriter, y cuando le decimos, caramba, aquí me equivoqué en algo, FileWriter, y el parámetro que le vamos a dar al FileWriter es el nombre del archivo que queremos. Le vamos a decir usuarios.txt. Así se va a llamar nuestro archivo. Ahora, si ustedes dan cuenta, esta instrucción saca un error. ¿Por qué? Porque esta instrucción hay que marcarla en un try catch. Entonces vamos a hacerle clic acá en la instrucción, esperar a que nos salga el bombillito y le decimos surround with try catch. Entonces cuando le decimos surround with try catch ya nos saca error. ¿Por qué hay que marcarla en un try catch? Porque cuando intentemos crear el archivo usuarios pueden pasar muchas cosas. Si el archivo usuarios está abierto no nos lo va a dejar escribir. Si no tenemos acceso al disco donde vamos a crear el archivo usuarios nos va a sacar error, etcétera. Pueden pasar muchísimas cosas. Entonces por eso digamos que es el FileWriter. Ahora vamos a tener ahorita otra cosa y vamos a decirle que el PrintWriter va a ser igual a new, y aquí le decimos PrintWriter y le damos como parámetro el archivo sobre el cual vamos a escribir, o sea que le decimos que es igual al new FileWriter. Ya que es lo que tenemos que hacer acá, ya lo que sigue aquí es la lógica de cómo vamos a grabar los usuarios. ¿Cómo vamos a grabar los usuarios? Vamos a decirle vamos a tener una variable for i igual a 0 y menor, entonces aquí le decimos el objeto mis datos, recuerden que aquí tenemos, mis usuarios, punto, se llama get, ¿cómo es? Mis usuarios, no, for i es de 0 y la variable se llama como es, tenemos una variable por aquí que nos da en la cantidad de usuarios, caramba, contador de usuarios, con incrementos de 1, que es lo que estamos haciendo aquí, un ciclo recorriendo ese arreglo de usuarios. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer por cada vuelta del ciclo? Fácil, decimos al PrintWriter, le decimos, aquí tiene un método que llama println, como si estuviéramos escribiendo en consola, pero aquí lo que vamos a hacer es que vamos a escribir un archivo plano y le decimos que nos escriba mis usuarios en la posición i, punto, y aquí le invocamos el toString. Entonces de esta manera estamos generando el usuario. Ahora, eso si hay una sección, entonces lo mandamos para leer. Entonces aquí lo que le vamos a hacer es lo siguiente: si no hay una extensión, entonces le decimos finally, o sea, haya o no haya extensión, tenemos que cerrar el archivo. Entonces para cerrar el archivo le decimos FileWriter.close. Y de esta manera estamos cerrando el archivo. Y si se dan cuenta, la cerrada del archivo también saca un error. Entonces, ¿cómo lo miramos? Digámosle surround with try catch, y aquí estamos generando una excepción si se presentara una excepción cerrando el archivo. Ahora, vamos a revisar cómo está el toString de mis usuarios. Entonces tenemos aquí el usuario. Entonces aquí nos falta hacer un toString personalizado, porque si le dejamos ese toString no nos va a funcionar. Entonces vamos a decirle aquí clic derecho, vamos a decirle aquí, ¿cómo es que es la cosa? Vamos a decirle generate, y aquí digámosle que nos genere un toString, y digámosle que nos genere un toString con todos los campos. Ahora, vamos a decirle aquí, entonces, ¿cuál va a ser el toString de nosotros? Simplemente voy a quitarle, simplemente el toString vamos a cambiarle, que nos coloque, que el toString sea el código del usuario y que nos coloque el símbolo de pi. Luego, que nos coloque, caramba, pero aquí me equivoqué con algo. Es lo siguiente, que nos coloque el código del usuario, que el toString sea el código del usuario y el carácter de pi. Luego, que siga, que nos coloque luego los nombres del usuario y el carácter de pi. Aquí me quedó doble comilla. Listo. Luego, que nos coloque los apellidos. Aquí me quedó doble más, pues quitémoslo aquí. Que nos coloque los apellidos y el carácter de pi. Luego que nos coloque la clave, sale aquí este enter, aquí nos quedó doble comilla, luego que nos coloque la clave y el carácter de pi.
Y por último, que nos coloque el perfil. Y por último, que le adicione el carácter de pipe. De esta manera vamos a hacer nuestro toString de un usuario personalizado. Y cuando le estamos diciendo aquí en datos que nos cree el archivo, nos va a crear el archivo lleno de pipes. Vamos a probarlo. Entonces vamos a probar si esto nos crea el archivo de usuarios. Cuando le decimos que nos salga, nos dice grabar todo. Por el momento solamente graba los usuarios, y este procedimiento de grabar usuarios lo que va a hacer es que va a crear eso. Vamos a probarlo a ver si es verdad tanta dicha. Vamos a darle play al proyecto. Ahí está. Entonces digamos el usuario Zulu, contraseña 123. Aquí en archivo usuario, perdón, por clientes no, sino que en archivo usuarios creemos un nuevo usuario para estar totalmente seguros que sí lo hace. Creemos aquí el usuario Bob, perfil pongámosle aquí, digamos que es empleado, nombre es Bob, apellidos Marley, clave 123, contraseña confirmación 123, dámosle guardar, usuario agregado correctamente. Entonces cerremos aquí, digamos el archivo salir. Cuando le decimos archivo salir, salió, pero debió haber creado ese archivo usuarios. ¿Dónde creó ese archivo usuarios? Nos quedó en la carpeta donde estamos trabajando. Nosotros estamos trabajando en sistema de facturación donde dice Public Documents India. Entonces vamos a buscar aquí, ¿dónde es que está esto? Documentos. Aquí tenemos IntelliGEA. Por aquí tenemos, aquí nos creó un archivo plano llamado usuarios.txt en la raíz de, porque nosotros estamos trabajando aquí yo personalmente estoy trabajando aquí en la carpeta en IntelliDea. Si miramos el archivo usuarios, aquí nos quedó Zulu, entonces nos está colocando los diferentes datos. Bueno, a lo último nos quedó Py en el último campo. Creo que no es necesario que le pongamos Py al último campo, entonces voy a cerrar vamos a modificar y no le pongamos en el toString de usuario, no le pongamos el último Py, solamente va con perfil. De la misma manera que hicimos el grabar usuarios, vamos a decirle aquí que el método de grabar todo no solamente grabe usuarios, sino que también vamos a decirle grabar clientes. Entonces vamos a decirle aquí grabar clientes. Entonces aquí cuando le decimos grabar clientes, vamos a crear este procedimiento. Y aquí ya no le decimos grabar usuarios, sino que le decimos grabar clientes. Ok. Entonces aquí simplemente vamos a decirle archivo clientes. Y vamos a decirle, aquí ya no va a ser el contador de usuarios, sino que es el contador de clientes. Hey Ronald, pero no seas grosero con la niña tampoco. Venga, vale, para acá no le pare bola a Ronald, que eso no es sino grosero con usted. ¿Cómo así que cállese, Ronald? Respete a la niña, a ver. A usted nadie lo trata mal aquí para que usted trate mal a Valerie. Y después vaya a chillar a su mamá que yo lo regañé. Listo. Omaira, vea pues que la testigo usted para que después no me meta a mí en chismes. Ronald, no, así no tratar todo mal a Valerie. No, que cállese y ahí quitándole las cosas a la berraca. A ver, chismoso, a ver, respetame a ver, Ronald. Voy a ser hombrecito, al menos diga las cosas como son. Y no grosero con Valerie. Venga, Valerie, yo le coja esas hojitas. Ah, no, esas hojas no las vaya a coger. Venga, yo le regalo una hojita para que derrache. No, venga pues. Con este lápiz. Sí, hija. Vale. Bueno,
entonces lo que vamos a hacer aquí ahora es que tenemos aquí el archivo clientes. Entonces aquí los clientes lo que vamos a decirle es FileWriter, y aquí ya no es contador de usuarios, sino que le decimos contador de clientes, y aquí ya no le decimos mis usuarios, sino le decimos mis clientes, y vamos a ponerle un toString a mis clientes. Ok, entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, listo. Después cerramos el archivo. Ahora vamos a generarle el toString a cliente para que nos quede correcto. Entonces vamos a darle aquí Enter. Entonces le vamos a decir aquí clic derecho, Insert Code. ¿Dónde está la cosa? Generate. Digámosle toString. Marquémosle todos los campos. Y aquí vamos a colocarle los campos del cliente. Entonces voy a reemplazar que le ponga el ID de cliente. Después que le ponga el tipo ID. Que le ponga los nombres. Que le ponga los apellidos, que le ponga la dirección, que le ponga el teléfono, que le ponga la ciudad, que le ponga la fecha de nacimiento y listo. Aquí me está sobrando el último más. Bueno, aquí nos quedó faltando el carácter vamos a colocarle un pay acá, esto me coloca doble cosito, no sé por qué. Vamos a colocarle aquí un pay, listo. Luego sigue, listo, ciudad, fecha de nacimiento. Entonces vamos a colocarle a todos estos. Vamos a colocarle aquí que nos imprima ciudad, fecha de nacimiento y por último, bueno, fecha de ingreso es el último campo. Entonces este último campo no necesita pay. Entonces aquí está, bueno, aquí nos quedó faltando un más. Y aquí nos está faltando otro. De esa manera, no, perdón, aquí no sobran estos mases de acá, que no saque error. Listo, ahí está. Lo que vamos a hacer aquí con fecha de nacimiento y fecha de ingreso es para que no nos aparezca el formato. Acuérdense que aquí en utilidades tenemos un método que se llama formatDate, que nos formatea la fecha y nos la deja que sea pues entendible. Entonces vamos a hacer eso, vamos a decirle utilidades, punto, aquí le decimos formatDate y vamos a formatear la fecha. Entonces le damos aquí y lo mismo vamos a hacer acá, formatDate, fecha ingreso. De esta manera ya tenemos aquí en la clase de datos, tenemos el método grabar usuarios y el método grabar clientes y le hicimos su respectivo toString a usuario y tu respectivo toString a clientes. Vamos a darle play al proyecto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a decirle aquí Zulu, contraseña 123 y simplemente vamos a decirle archivo salir y vamos a probar. Cuando le decimos archivo salir, aquí ya está el archivo usuarios, que ya no tiene el último pay. Y vamos a decirle aquí clientes y aquí el archivo clientes, aquí nos quedaron el archivo de clientes con su separado. Entonces está código de cliente, tipo de identificación, nombres, apellidos, dirección, el teléfono, aquí está la fecha de nacimiento y aquí está la fecha de ingreso. Entonces ya hicimos la primera parte. La primera parte era ¿qué? Era coger y que el sistema fuera capaz de grabarnos unos archivos planos con esa información. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Miren, recuerden que cuando el aplicativo ingresa al sistema, cuando entramos, tenemos un método que ya va, cuando el aplicativo entra, nosotros tenemos un método que llama cargar usuarios. ¿Se dan cuenta? Ese cargar usuarios lo que hace es que carga la información de unos objetos que él precrea en memoria que están quemados. ¿Cómo así que están quemados? O sea, el usuario Zulu, el usuario Ledis y el usuario Pepe son usuarios que están predefinidos en el aplicativo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar este cargar usuarios y vamos a hacer otro cargar usuarios más moderno. Entonces para no borrar este cargar usuarios, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle que él llame
a cargar usuarios 2 y cargar usuarios 2 vamos a crear el procedimiento. Entonces simplemente vamos a decirle aquí que vamos a crear ese procedimentico de cargar usuarios. Entonces private void, cargar usuarios, cerrémoslo aquí y aquí ya nos quedó, este se llama cargar usuarios 2. Perfecto. Simplemente aquí en code, ¿dónde es que está? En reformat code, listo, run, ahí está. Él reorganiza todo el código, nos organiza los, incluso aquí el validar usuario, nosotros este método validar usuario lo tenemos clavado con el Zulu 123. Tenemos que arreglar ahorita este método que no me acordaba que estaba así. Pero entonces vamos a lo primero. Bueno, entonces lo que vamos a hacer en cargar usuarios 2, ya vamos a hacer el proceso inverso. Vamos a agarrar los usuarios que hay en el archivo plano. Se me había olvidado, yo pensé que yo lo había hecho. Mira que este validar usuario solamente está validando el usuario Zulu con clave 123. La idea es que valide con cualquier usuario de los que tenemos matriculados en la base, en el archivo plano. Entonces ese lo hacemos ahora. Entonces primero hagamos este proceso, vamos a hacer el método cargar usuarios 2, que ya no nos va a cargar los usuarios de un archivo plano, sino que nos va a cargar el arreglo. Aquí estamos cargando el arreglo con la información que hay, sino que lo vamos a cargar es de lo que hayamos del archivo que tenemos usuarios.txt. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, como yo no me sé la sintaxis de memoria, por aquí tengo el pastelito de un proyecto que había hecho previamente y yo lo voy explicando. Bueno, entonces vamos a tener, para poder leer un archivo, vamos a tener un objeto file que lo vamos a llamar archivo y archivo va a ser igual a null. Listo. Ahora ahora tenemos que importar esta interfaz. Entonces vamos a decirle al enter, vamos a importar la clase, el Java IO file hay que importar y ella no nos saca error. También necesitamos un file reader, entonces creamos un objeto llamado file reader que se va a llamar fr. Y nuestro file reader también va a ser igual a null. Bueno, y aparte de tener un file reader, también vamos a tener un buffer reader. Y entonces el buffer reader, hablar entonces cállese. Entonces file reader va a ser igual a null. Bueno, entonces ahí tenemos el file, que lo llamamos archivo, el file reader que es igual a null y el buffer reader que es igual a null. Ahora, para poder abrir el archivo, vamos a decirle que el objeto archivo va a ser igual a new file y le decimos el nombre del archivo. El archivo se llama usuarios.txt. Listo. Y al crear esa instrucción, bueno, ahí tenemos archivo file igual a usuarios.txt. Lo que me extraña, vamos a ver si está bien, archivo es igual a new file. Ahora, vamos a necesitar también crear el file reader. Entonces decimos que el file reader va a ser igual a new file reader y le pasamos como parámetro el archivo que vamos a leer. Ahí está. Y esta instrucción saca error, porque tiene que estar enmarcada en un try catch. Entonces le decimos surround with try catch. Voy a pasar esto también para el try catch. Entonces ahí nos quedó. Ahora, para poder escribir en el archivo también necesitamos el buffer reader. Entonces digámosle que el buffer reader es igual a new, y le decimos aquí buffer reader y le pasamos como parámetro el file reader. Entonces así es que vamos a poder leer ese archivo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para poder leer esto? Para poder leer el archivo, vamos a repasarlo por aquí. Vamos a mirar cómo está nuestro archivo de usuarios. Dense en cuenta de esto, acá. Cada renglón de estos, cada línea de estas, cada línea de estas la vamos a grabar en una variable. Cada línea la vamos a grabar en una variable que se llama línea. Vamos a tener un auxiliar y una posición. Es lo que vamos a tener. Entonces vamos a tener una variable llamada posición, que la variable posición es la que nos va a determinar el pi. Vamos a tener una variable string que vamos a llamar auxiliar, que es donde vamos a ir separando los campos, y vamos a tener una variable línea, que es donde vamos a ir leyendo línea por línea del archivo plano. Entonces, ¿qué es lo que le deseamos aquí? Y vamos a crear las variables. Estas son, vamos a llamar a esto
variables para leer los registros del archivo y vamos a crear aquí las variables del objeto usuario. Vamos a decirle aquí variables del objeto usuario. ¿Cuáles son los componentes del objeto usuario? Entonces tenemos una variable string que la vamos a llamar id usuario. También tenemos los nombres, los apellidos y la clave. Entonces de la variable string creamos los nombres, creamos los apellidos y creamos aquí la clave. Y también tenemos una variable entera que va a corresponder al perfil del usuario. Esos son todos los campos que tenemos. Que esos campos, la idea es que leamos una línea de este archivo y por cada línea de este archivo vamos a crear un nuevo archivo usuario. ¿Cómo lo hacemos? Entonces fácil. Entonces vamos a decirle, vamos a plantear aquí el ciclo y le decimos while. Vamos a plantear un ciclo y le decimos línea va a ser igual a, y le decimos aquí de una vez bufferreader punto, y aquí le decimos el método readLine. Cuando esto haga mientras esto sea diferente de null. Entonces vean que aquí en la pregunta del ciclo estamos haciendo dos cosas. Vamos a analizar muy bien este ciclo mientras. Aquí que le estamos diciendo, haga mientras buffer.readLine. Aquí hay que controlar la sección, entonces simplemente para que no nos saque muchas excepciones, pongámosle aquí esto, excepcioné, y ahí ya las quedamos automáticamente, las controlamos todas. Salvemos a ver si, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es la vaina? Línea, hágale igual. Bueno, espérate que aquí tengo un problemita. Listo, entonces haga línea. Entonces vamos a decirle, esto hay que colocarle aquí paréntesis para que no saque error, y ahí ya nos quedó. Y ahí ya quedó ok o no. Espérate, yo verifico si sí. No, aquí todavía está sacando un error. Bueno, aquí me está sobrando un paréntesis. Listo, entonces ahí está, sí, le estamos diciendo haga mientras. Entonces aquí estamos haciendo dos operaciones en una. La primera, en la variable línea va a quedar lo que lea el primer registro. Entonces la primera vez que lea línea va a valer todo esto. La segunda vez línea va a valer todo esto. Y la tercera vez línea va a valer todo esto. Cuando vuelva a leer línea ya no hay más líneas en el archivo. Entonces va a quedar nula. Nula queda cuando no hay más registros en el archivo. Entonces vamos a decirle mientras sea nulo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar a hacer una operación en la cual vamos a extraer campo por campo del archivo. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a extraer? Vamos a colocarle aquí, extraemos el ID del usuario. Entonces, cuando le decimos extraemos el ID del usuario, vamos a hacer la lógica para extraer el ID del usuario. ¿Cómo extraemos el ID del usuario? Simplemente vamos a decirle que a la variable posición hágalo igual a la variable línea, punto, y hay un método que se llama indexOf, y le pasamos como parámetro cuál es el carácter que vayamos a buscar, que en este caso es el pipe. Entonces ahorita sí, vamos a decirle que auxiliar va a ser igual a línea, punto, substring, y le vamos a decir desde la posición 0 hasta la posición. Entonces ahí en auxiliar nos está quedando el código, en auxiliar nos va a quedar el ID del usuario, nos va a quedar en el auxiliar. Entonces simplemente le vamos a decir aquí que al ID del usuario hágalo igual a el auxiliar. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a recortar la línea. ¿Cómo recortamos la línea? Le decimos que línea hágalo igual a, y lo que hacemos ahora es que vamos a decirle que a línea hágale igual a línea punto substring, y vamos a decirle que nos haga un substring desde la posición más 1 para recortar la línea. Entonces ahí lo que tenemos es que dejamos el código del usuario. Después de extraer el código del usuario, de manera similar, lo que vamos a extraer es el nombre. Entonces buscamos el siguiente, auxiliar esto, y aquí le decimos que a nombres hágalo igual al auxiliar, y lo mismo. Por último, bueno, pero por último no, luego sigue extraer el apellido.
Entonces para extraer el apellido le vamos a decir, entonces aquí le decimos la posición y aquí le decimos que a la variable apellidos hágale igual al auxiliar. Perfecto, sigue la clave. Entonces la clave la vamos a hacer de la siguiente manera. De manera similar, vamos a coger aquí estas líneas y vamos a decirle extraemos la clave. Entonces para extraer la clave, vamos a cargar aquí, le decimos que a la variable clave hágale igual al auxiliar y a línea hágale igual a esto. Y como la línea es el último campo, o sea, los últimos dos campos que hay en el archivo son la clave y el perfil, tenemos un cambiecito. Entonces aquí extraemos la clave y al mismo tiempo, aquí le vamos a decir extraemos la clave y el perfil. Entonces a lo último, en la variable línea queda. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Como son los dos últimos, es más fácil. Simplemente le decimos que a perfil, fíjate que aquí me metí en otra cosa que no era. Y ya le decimos que perfil es igual a lo que hay en la variable línea. Pero, como la variable línea es un string y perfil es un entero, le decimos que es igual a new integer para hacer la conversión. New integer de que nos armes en string con lo que hay en la variable línea. De esta manera ya tenemos todos los campos leídos del archivo. Entonces, después de que tengamos todos los campos leídos del archivo, ya lo que hacemos es que creamos un nuevo objeto usuario. Entonces le decimos de la clase usuario, creemos un objeto llamado mi usuario, que va a ser igual a new usuario, y aquí ya le ponemos el constructor de lo que tiene el usuario. ¿Qué tiene un constructor? ¿Qué tiene el usuario? El ID del usuario. Luego siguen los nombres, luego siguen los apellidos, luego sigue la clave y luego sigue el perfil. De esta manera creamos el usuario. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer con ese usuario? Recuerden que nosotros aquí en el cargar usuarios 1, lo que hacemos es esto, y aquí es lo mismo. Simplemente le decimos que al arreglo, aquí le estamos diciendo, vamos a decirle, al arreglo mis usuarios, en el contador de usuarios llévele mi usuario, y al contador de usuarios llévele contador de usuarios más 1. Entonces, cuando dé la vuelta en este ciclo, lo que él hace es que vuelve y lee otra línea y nos va a cargar los usuarios de lo que hay en el archivo plano. Ahora, ¿qué nos queda faltando? Listo, no. A lo último lo que nos queda es cerrar el file reader. Entonces, vean cómo cerramos el file reader. Vamos a cerrar aquí esto. Entonces a lo último, haya o no haya error, vamos a decirle finally. Entonces le decimos, el archivo se cierra, es el file reader. Entonces le decimos finally. Entonces aquí hay que hacer una pregunta. Entonces le decimos, si el file reader es diferente de null, entonces ¿qué significa? Que tenemos que cerrar ese file reader. Entonces le decimos file reader.close. Y esta instrucción hay que marcarla en un try catch y así nos queda. Así nos quedó el código para cerrar el archivo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a entrar en la aplicación. Ya aquí tenemos cargar usuarios 2. Que hicimos aquí cargar usuarios 2. No lo quise. Ahorita lo renombramos para no llenarnos ahí de código basura. Entonces vamos a probar a ver si es verdad. Entramos al aplicativo. Para que entonces entremos con usuario Zulu. Acuérdenme que ahora me debo acordar que hay que cambiar esa validación de usuario que está quemada. Entonces aquí en usuarios vamos a crear un nuevo usuario. Vamos a decirle que vamos a crear el usuario Bob. Vamos a ponerle aquí otro perfil. Puede ser empleado. Nombres, coloquémosle Bob. Apellido Marley. Clave 123. Contraseña 123. Grabar. Listo. Ahora creemos otro usuario. Creemos el usuario Freddy. Entonces aquí coloquémosle perfil, coloquémosle cualquier cosa. Nombres, coloquémosle Freddy. Apellidos Mercury. Listo, clave 123, confirmación 123. Grabemos. Usuario agregado correctamente. Ahí tenemos los usuarios. Salgamos del aplicativo, archivo, salir. Ahí salió. Ahorita entremos al aplicativo y nos debe cargar esos usuarios nuevos. Démosle play al proyecto nuevamente. Entonces digámosle aquí Zulu, contraseña 123, aceptar, y cuando le decimos archivo, usuarios, ¡tarán! Ahí tenemos al usuario Bob
Marley y al usuario Freddie Mercury. Vamos a hacerle un cambio, vamos a coger aquí a la usuaria, Ledis, vamos a hacerle una modificación, digámosle que esta se llama Ledis María, apellidos Bedoya Cano, y vamos a darle guardar. Entonces ahí le hicimos un cambio al usuario Ledis. Vamos a archivo, salir, y volvemos a entrar al aplicativo, y cuando entramos nuevamente al aplicativo le decimos aquí usuario Zulu, contraseña 123, entrar, entonces aquí archivo, entonces aquí le decimos usuarios, ahí nos quedó el usuario Ledis María Bedoya Cano. Entonces de esa manera estamos leyendo la información y ya no se nos pierde la información de los usuarios que estamos creando. Vamos a decir aquí salir y vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer así como hicimos el método cargar clientes 2, cargar usuarios 2, vamos a hacer nuestro método cargar clientes 2 para hacer lo mismo con los clientes. Vamos a leer el archivo de clientes y vamos a cargarlo. Entonces me voy a copiar este código que se llama cargar usuarios. Vamos a copiar aquí cargar usuarios y vamos a crear ahorita el método cargar usuarios. Este ya no se llama cargar usuarios 2, sino que este lo vamos a llamar cargar clientes 2. Listo. Entonces aquí en el cargar y vamos a hacerle el llamado. Vamos a decirle que cuando cargue los datos, no cargue el cliente, sino que cargue clientes 2. Ahorita lo renombramos, no que es que lo dejo así para de pronto poderme devolver. Entonces aquí, ya cuando leemos el archivo, ya no vamos a leer el archivo usuarios, sino que vamos a leer el archivo clientes. Las variables para los registros son los mismos, pero aquí vamos a modificarle las variables del archivo de clientes. ¿Cuál es el archivo de clientes que nosotros tenemos? Este. Entonces vamos a cambiar el archivo de clientes. ¿Cuáles son los campos que tenemos en el archivo de clientes? Voy a minimizar esto aquí un tantito para tener más pantalla. Entonces vamos a tener el ID cliente, es el primer campo que leemos. Después sigue, voy a tener aquí una variable entera que lo llamamos el tipo de identificación. Es otra variable, sigue los nombres y los apellidos. Vamos a ir mirando aquí mi archivo. Después sigue la dirección, el teléfono y la ciudad. Entonces vamos a ver acá, después sigue la dirección. Después de la dirección sigue el teléfono. Y aquí luego sigue la ciudad. Entonces vamos a mirar aquí la ciudad, si la leemos como un entero, leemosla como ciudad. Después siguen dos variables que son la fecha de nacimiento, pero esa ya la vamos a hacer que este tipo date. Vamos a leer la fecha de nacimiento y vamos a colocarle, ay caramba, y a este otro, bueno, fecha de nacimiento es 1 y el otro campo que vamos a extraer es la fecha de ingreso a la empresa. Listo, ahí está. Vamos a ver, fecha de nacimiento, fecha de ingreso, muy bien. Entonces ahora empezamos a extraer campo por campo. Primer campo, extraemos el ID del cliente. Entonces aquí simplemente le decimos ID cliente. Ahí está. Después después de extraer el ID cliente, recuerden, no voy a añadir el de nombres que me sirve para ahora, sino que voy a copiar este, listo. Antes de extraer el nombre, extraemos el tipo de ID, tipo de identificación. Entonces le decimos que a tipo ID llévele el AUS, pero como tipo ID es una variable entera y AUS es un string, entonces le decimos new integer y le cargamos como parámetro esto que hay acá. Ahí está el tipo ID. Después sigue los nombres, no tiene problema, los nombres y los apellidos es lo mismo. De nombres y apellidos que sigue la dirección y el teléfono. Entonces de manera similar, vamos a coger este de nombres y apellidos para clonarlo. De nombres y apellidos, control C, control B, control B. Entonces después extraemos la dirección. Entonces le decimos aquí dirección. Entonces aquí le decimos entonces aquí le decimos, extraemos aquí la dirección. Y después extraemos el teléfono. Entonces aquí le decimos teléfono. Ok.
Después sigue de extraer el teléfono, ya sigue extraer la ciudad, que esa ciudad se extrae similar al tipo ID. Entonces después de extraer la dirección del teléfono, vamos a decirle extraemos la ciudad. Entonces le decimos aquí ciudad, hágale igual a new integer de house. Listo. Ahora extraemos, aquí ya los últimos dos campos son fecha de ingreso y extraemos la fecha de ingreso y la fecha, la fecha de nacimiento y la fecha de ingreso. Fecha de ingreso. Entonces aquí le decimos, esto no es fecha de ingreso, aquí no es fecha de nacimiento. Ok, entonces vamos a decirle aquí que a fecha de nacimiento le llevamos esto y aquí viene siendo fecha de el otro, fecha de ingreso. Ahora, bueno, entonces aquí tenemos un problema, que la fecha de nacimiento es un string, perdón, que la fecha de nacimiento es un campo fecha y el auxiliar es un campo string. Entonces le estamos asignando un string a una fecha. Eso automáticamente saca error. Entonces vamos a necesitar un método que nos convierta fecha, strings a fechas. Entonces aquí en la clase utilidades vamos a digitar este código que tengo yo aquí copiado en el clipboard, pero que ustedes lo van a copiar. Entonces vean pues, tenemos un método público y estático para no tener que declarar objetos que llama string to date. Le pasamos como parámetro un string llamado fecha. Entonces lo mismo, creamos del simple date format un objeto llamado formato de texto que es igual a new simple date format con el mismo formato. Creamos una variable fecha llamada auxiliar, la cargamos a null y hacemos un try catch. En ese try catch, mira lo que estamos haciendo. Le estamos diciendo que auxiliar hágalo igual a formato de texto farce fecha. Entonces con eso estamos convirtiendo esta fecha, la estamos convirtiendo a una fecha en el sistema. Copien estas líneas, pues ahí se los dejo para que lo miren detenidamente y vamos a irnos aquí a la parte de datos. Entonces recuerden que el método que hicimos en la clase de utilidad se llama string to date. Entonces aquí no le decimos esto, sino que le decimos, ¿cómo es la cosa? Le decimos aquí utilidades, desde la clase utilidades vamos a ejecutar el método string to date. Entonces le ponemos esta fecha. De manera similar lo hacemos con fecha ingreso. Entonces aquí en fecha ingreso le decimos esto. Entonces aquí le decimos fecha de nacimiento exacto. Ahora no creamos un objeto de la clase usuario, sino creamos un objeto de la clase cliente y lo vamos a llamar al objeto, lo vamos a llamar mi cliente, que va a ser igual a new cliente, y aquí le vamos a colocar el constructor de cliente. ¿Cómo se construye un cliente? Entonces miremos, un cliente se construye con el ID cliente, coma, después viene, ¿cómo es que es la cosa? Para que me muestre aquí la ayudita, ahí está, epa. Entonces le decimos aquí cliente es igual a new cliente, entonces tiene el cliente, viene el ID cliente, luego sigue el tipo de ID, luego sigue los nombres, luego sigue los apellidos, luego sigue la dirección, luego sigue el teléfono, luego sigue la ciudad, si no estoy mal sigue luego la fecha de nacimiento y después sigue la fecha de ingreso. De esta manera creamos un cliente. Resulta que uno no debe tener líneas tan largas de programación. Entonces simplemente vamos a darle enter acá y vamos a dejarlo así. Ahora le decimos no a mis usuarios, sino le decimos a mis clientes. En el contador de clientes, hágalo igual a mi cliente. Entonces aquí le decimos mis clientes, contador de clientes mi cliente, y al contador de clientes le decimos contador de clientes más 1. Listo, ahí está. Entonces a lo último ya lo que tenemos que hacer es cerrar el archivo. De esta manera ya estamos involucrando el método que se llama cargar clientes. Ya tenemos cargar clientes 2. Vamos a darle play al proyecto. Si le damos play al proyecto,
Vamos a probar. Entonces lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Aquí le decimos Zulu, 1, 2, 3, aceptar. Entonces aquí le decimos archivo clientes y miramos si están los clientes. Entonces vamos a hacer lo siguiente para probar si sí es verdad. Vamos a crear un nuevo cliente, cliente 7070. Vamos a decirle aquí cédulas, vamos a colocarle otra cosa, vamos a colocarle registro civil, nombres, coloquémosle cualquier cosa, coloquémosle por ejemplo Valerie Zuluaga, dirección, coloquémosle calle 68, número 3845, teléfono 244 55 66, ciudad, coloquémosle Popayán, fecha de nacimiento, coloquémosle que nació en el 2006 y no le puse hombre, vamos a decirle que nació el 2006 y vamos a decirle guardar, cliente agregado totalmente. Entonces vamos a cerrar de aquí, pues el archivo, salir de la aplicación y ahora volvamos a entrar. Cuando volvemos a entrar le decimos usuario Zulu, contraseña 123, aceptar, le decimos archivo clientes y tarán, ahí vemos el usuario 7070 creado sin ningún problema. Bueno, entonces de esa manera ya tenemos persistente la información de usuarios y de clientes. ¿Qué nos queda faltando? Por aquí tenemos un pendientico, vamos a ir al archivo salir, ya no se nos van a perder los datos que hagamos. Por acá, bueno, lo último, ya para no dejar más esto pendiente, vamos a mejorar aquí lo de la validad del usuario. Entonces lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. No vamos a validar por el usuario Zulu, sino que simplemente tenemos que hacer un ciclo. Vamos a decirle que for in i igual a 0 y menor que el contador de usuarios y contador de usuarios más. Entonces lo que vamos a hacer lo siguiente es esto. Vamos a preguntarle if, vamos a decirle si de mis usuarios en la posición i punto get, ¿cómo es la cosa? Get ID usuario punto, si el usuario es igual sin importarle mayúsculas al usuario que nos digitaron y vamos a decirle aquí y mis usuarios en la posición i es igual mis usuarios en la posición i punto get clave punto, esta es igual, aquí sí me importan las mayúsculas y las minúsculas, es igual a la clave que me digitaron. Entonces aquí en este momento podemos decir que return true. ¿Qué significa eso? Vamos a mirar aquí. Eso aquí por code podemos formatear el código con, ¿cómo es que es? Format code, control L, aquí está, listo. Entonces aquí le decimos sí, alguna cosa, sí, eso es igual, entonces le decimos return true. Si se sale del ciclo, caramba, si se sale del ciclo, ¿para dónde me metí yo? Por aquí, si se sale del ciclo y no se metió por ahí, significa que el usuario era verdadero, entonces le vamos a decir simplemente return false. Entonces vamos a probar que ya la validación de usuario no sea quemada solamente con el usuario Zulu. Vamos a probar acá. Entonces ingresamos con el usuario tradicional Zulu 123, ingresa al aplicativo. Venga, miremos aquí otros que usuarios. Vamos a ingresar con el usuario Bob, que también tiene de clave 123. Entonces a salir y ahorita entremos con el usuario Bob. Entonces digamos aquí usuario Bob, clave 123. Si le decimos 1234, nos dice usuario de contraseña no válidos, pero si le decimos Bob 123, entonces aquí vemos que ya ingresamos con el usuario Bob. Ahora, si miramos aquí los clientes, vamos a arreglarle las fechas de nacimiento a todos estos clientes que están todas locas. Digámosle, por ejemplo, Barack Obama, supongamos que nació en 1965. Digámosle aquí cualquier cosa. 65, y supongamos que la fecha es, y la fecha, pongámosle la fecha de ingreso a la empresa va a ser fue en el 2000. Vale, cualquier cosa, guardar. Listo, ahí ya le agregamos la fecha a este man. Vamos a organizarle, no, más bien las organizamos ahorita por archivo plano. Si le decimos aquí archivo salir,
vemos el archivo de clientes. Aquí están las fechas. Digámosle que yes, vamos a organizarle, pongámosle estas fechas a todo el mundo, porque si no, estas fechas raras, vamos a cambiarlas por esta fecha, y esta fecha cambiarla por el 2000, que no nos quede como tan irreal la cosa, hombre. Listo, vamos a guardar el archivo y vamos a entrar al aplicativo a verificar que nos hayan quedado bien las fechas. Incluso podemos ya entrar con el usuario Freddy, contraseña 123, ya podemos entrar, y si nos metemos a clientes, ya las fechas están más cuadraditas. Bueno, aquí nos quedó mal la del usuario 4040, tenemos las fechas como raras. Entonces digamos, ahora sí organicémosla. Entonces este nació en 1975, sabemos que nació en enero del 1975 y que la fecha de ingreso al sistema es el 2010, por acá. Listo, guardar. Entonces aquí ya nos quedaron las fechas correctas. De esa manera ya tenemos totalmente funcional el paquete con los usuarios y con los clientes. Eso es todo por hoy. Si te ha gustado, dale manito arriba. Hasta la próxima.